La cuenta de YouTube que ves en pantalla le pertenece a un hombre que desde hace 2 años viene documentando toda la actividad paranormal que sucede en su casa, desde voces incorpóreas hasta objetos que se mueven por sí solos. Lo más aterrador es que la actividad va aumentando cada vez más. Atentos. Do you hear the footsteps? I know y'all hear that, right? Do you hear it? You hear the footsteps? Where's the steps? There's the steps over there. It sounds like it's coming from over there. It's over there. I guess at the table. Uh-oh. Uh-huh. 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 Oh. I know you saw that, right? Primero se escuchan pasos alrededor de la casa y de repente un vaso es arrojado con fuerza, sin explicación alguna. Pero lo más inquietante ocurre durante otra noche, mientras intentaba dormir, logra captar algo verdaderamente perturbador. Yeah, I swear Dad's moving. What the no. Oh my goodness. No. I'm kinda afraid to go near it. Oh, no, 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 no. No. I know y'all heard that. And then it looked like something went across the screen. Holy. La grabación muestra cómo el brazo de la muñeca se mueve por sí solo y al mismo tiempo se alcanza a escuchar una extraña voz en la habitación. Días después, el hombre comenzó a notar sucesos extraños aún más inquietantes en su propiedad. I thought I was just seeing stuff until my curtain opened right there. But I don't want it to just be the wind, and I'm kind of scared to go in there because we just got home yesterday from like 4 days of being gone. I'm kind of scared to go in there. Oh. Oh. Well, went from my room to her room, I guess. Hello? Yo. Uh-uh. 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 Yo. Hello? Yo. No, see, I'm good. I'm done with that. Get out of here. Nobody here. And I'm no longer in here. Hello?
Oh man, I almost tripped. Mientras se encontraba grabando en la habitación, logró captar cómo un camión de juguetes se movía inexplicablemente. Segundos después, la puerta comenzó a cerrarse lentamente y cuando intentó acercarse, se cerró nuevamente sin que hubiera nadie dentro. En ese instante, un inquietante sonido quedó registrado en el video. En ese instante, un inquietante sonido quedó registrado en el video. ¿Cuál sería tu reacción si algo que no puedes ver, algo siniestro, te estuvieras echando en tu propia casa? Déjame tu opinión en los comentarios. La siguiente cuenta de TikTok le pertenece a Lexi. La joven cuenta que tras haber jugado a la Ouija con sus amigos en un apartamento abandonado, comenzarán a sucederle cosas extrañas en su propia casa. Con el tiempo, estos sucesos se han vuelto cada vez más intensos, hasta que una noche, mientras Lexi grababa un video de maquillaje, la cámara captó algo inquietante. Got the cutest little samples yesterday. Mientras Lexi explicaba sobre el maquillaje, algo siniestro se asomaba por la puerta de atrás. Algo que no tenía facciones claras y se encontraba inmerso en la oscuridad del lugar. La joven menciona que vive sola, por lo que se descarta que haya sido algún familiar. Aquel suceso la llevó a pensar que este encuentro sea solo el comienzo de algo mucho más aterrador. ¿Y tú, qué opinas respecto a esta evidencia? Te leo en los comentarios. La presente cuenta de YouTube que ves en pantalla le pertenece a un hombre que sube videos a su canal de forma no muy frecuente, pero ninguno es sobre temas paranormales. Hasta que una noche, al regresar a su casa después de un paseo, escuchó algo escalofriante. Todo quedó registrado en el siguiente video. I'm home alone and I'm hearing somebody screaming in my house. Yo, what the fuck is that? Sounds like it's coming from back over here, but there's nobody that lives back there. There's nothing but woods back there. Man, I'm getting the fuck out of here, man. Fuck this shit. El hombre, quien vive completamente solo, regresaba a casa y al ingresar escuchó aquellos gritos perturbadores. Lo más inquietante es que estos gritos parecían venir desde el bosque que se encontraba cerca. A pesar de que mantuvo la calma, la cámara comenzó a captar otro tipo de sonido extraño, por lo que el hombre muy asustado salió rápidamente de su propiedad. ¿Y tú, crees que esto se trata acaso de alguna entidad deambulando esta casa? ¿O es algo más siniestro? Tú decides. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a un hombre que desde hace un tiempo asegura ser atormentado por actividad paranormal. Lo inquietante es que con el paso de los días, estas manifestaciones no solo continúan, sino que parecen volverse cada vez más agresivas. En la grabación se escuchan fuertes golpes contra la puerta, como si algo o alguien intentara entrar desesperadamente a la casa. Pero lo más aterrador es que lo que captó en el siguiente video resulta aún más inquietante. En la casa se escucha constantes gritos fantasmales que parecen intensificarse cada vez más.
Sin embargo, una noche el hombre logró captar algo que lo dejó realmente aterrorizado. De repente la puerta del armario se abre misteriosamente y segundos después, una tetera comienza a moverse por sí sola hasta caer violentamente al suelo. Cansado de esta actividad inexplicable, el hombre decide mudarse, teniendo en cuenta que a veces los espíritus no solo habitan en estas casas, sino que persiguen a su huésped. ¿Crees que la decisión que el hombre tomó fue la mejor? ¿O es posible que esta entidad haya quedado adherida a este hombre? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla compartió el inquietante suceso que experimentó un hombre en el cementerio. Este se encontraba de visita en el lugar, cuando de pronto empezó a escuchar extraños ruidos cerca a un grupo de nichos, por lo que decidió comenzar a grabar, y al acercarse al origen de estos sonidos, captó esto. Los ruidos llevaron al hombre a acercarse a una hilera de tumbas vacías, pero al hacerlo, escuchó golpes fuertes provenientes de uno de los nichos, como si alguien estuviera atrapado dentro. El suceso fue tan escalofriante que el hombre salió rápidamente de allí y dio aviso al guardia del cementerio. ¿Y tú, tienes alguna explicación lógica para lo que le sucedió a este hombre? Te leo en los comentarios. La presente cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a una mujer que recientemente compartió un video inquietante. Las cámaras de seguridad de su sala captaron lo que verás a continuación. La cámara logra captar una extraña figura translúcida que se mueve de un lado a otro, pero lo extraño es que parecía tener forma humana. Lo escalofriante es que sus mascotas sí parecen darse cuenta de esta anomalía, ya que se quedan mirando al mismo punto todo el tiempo. ¿Y tú, crees que esto se trate de alguna entidad sobrenatural deambulando por esta casa? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Brit, una mujer que sube videos a su cuenta frecuentemente, pero ninguno sobre temática paranormal. Un día decidió explorar una iglesia abandonada junto a su mejor amiga. Lo que parecía ser una tarde entretenida se convertiría en una experiencia realmente inquietante. I want to go back there quick. Brit, en compañía de su amiga, ingresan a una iglesia aparentemente abandonada, pero son sorprendidas cuando una gran puerta de madera se mueve por sí sola, de forma abrupta. Ambas amigas, totalmente aterradas, salen rápidamente del lugar. Muy probablemente, la próxima vez que quieran entrar a un lugar abandonado, lo pensarán dos veces. ¿Y tú, cómo hubieras reaccionado ante una situación como esta? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, un hombre compró una muñeca durante un viaje a Italia. El vendedor le advirtió que estaba embrujada, pero él no le dio importancia. Al regresar a casa, comenzaron a ocurrir extraños sucesos, y días después, su cámara de seguridad registró algo escalofriante.
En la grabación se aprecia cómo la muñeca se mueve levemente hacia la derecha, a pesar de que no había nadie más en la casa. El hombre al revisar la grabación quedó completamente impactado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Será realmente que esta muñeca está embrujada? ¿O tiene alguna explicación lógica para este video? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por un hombre llamado Stephen Figueroa, quien desde los 3 años viene siendo testigo de extraña actividad paranormal, desde ver sombras constantemente, cuando recientemente cumplió los 18 años, por primera vez logró captar una evidencia de la actividad que lo ha venido acechando constantemente. Atentos. Vemos cómo el bote de basura se inclina levemente para luego caer unos maletines sin razón alguna. Sin embargo, años después, logra volver a captar otra escalofriante evidencia. Vemos que la luz se balancea por sí sola, además de que la puerta del gabinete se abre también. Sin embargo, todo esto podría tener alguna explicación lógica como el viento, pero el video a continuación es cuando las cosas se ponen realmente aterradoras. Uno de los marcos de la pared se mueve violentamente por sí solo. Tal parece que la actividad lo seguirá toda la vida, y hasta el momento no ha encontrado alguna solución para ello. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que eso sea real evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.